Bueno, vamos a iniciar ahora con el capítulo 2 de Hobsbawm, la economía cambia de ritmo. Pero antes quiero hacer una aclaración respecto al tema de los ciclos económicos, porque es algo que Hobsbawm retoma en este capítulo. ¿Qué son los ciclos económicos? Básicamente son variaciones en la producción, los ingresos y el empleo. Estas variaciones fueron estudiadas y clasificadas según su comportamiento y duración. Se las ha dividido en tres momentos: el auge, que es el momento en el que todos los indicadores suben; la cima, que es el punto máximo de mayor expansión; y la contracción o recesión, que es el momento, digamos, en que se inicia un decrecimiento de los indicadores, para desembocar en lo que llamamos una depresión. Luego, esa depresión, que puede tener una duración variable, se termina cuando se inicia un nuevo ciclo de auge. En cuanto a la duración de los ciclos, han sido estudiados por distintos economistas. El Kondratiev, que era un economista ruso, estudió los ciclos del capitalismo y estableció que estos ciclos para él duraban 50 años, en los que había estos momentos que yo les comenté antes, dentro de un periodo largo de 50 años. Después hay otros economistas que han estudiado los ciclos más cortos, de los ciclos intermedios de aproximadamente 20 años, los de Juglar, que era otro economista, de aproximadamente entre 8 y 10 años, y los de Kitchin de 3 años, que están estos vinculados básicamente a los ciclos que llamamos comerciales, o sea, de duración de los negocios. Hay distintas explicaciones para estas crisis, o sea, ¿cuáles son las explicaciones más corrientes? Bueno, unas hacen eje en los factores financieros. Entonces dicen, bueno, cómo varía la tasa de interés, cómo las políticas de los bancos centrales, el stock de metales preciosos que tiene un país. Otros lo establecen vinculado a la producción y el consumo, ¿no es cierto? O sea, el auge es el momento en que hay una oferta insuficiente; con la crisis aumenta la oferta, pero bajan los precios, se produce la deflación. Y otros lo analizan de acuerdo o lo explican, mejor dicho, de acuerdo a las innovaciones tecnológicas. Es decir, cuando se produce el agotamiento de un ciclo de innovaciones y comienza otro. Por ejemplo, podríamos poner el surgimiento del motor de combustión interna como el momento de declive, digamos, el ciclo del carbón, ¿no es cierto? Esos serían, digamos, las principales explicaciones. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno en el capítulo de Hobsbawm. En este capítulo lo que Hobsbawm analiza es justamente la crisis de 1873, la depresión que le sigue y el ciclo de auge que se inicia a mediados de la década de 1890. Si bien dentro de este ciclo comercial, digamos, que se inicia en 1800, ese ciclo que se inicia entre 1873 y la mediados de la década de 1890, que es el momento, digamos, de la caída, hay variaciones, digamos, comerciales, o sea, pequeños ciclos comerciales que están vinculados al comercio. Pero aún así, el periodo está caracterizado por un crecimiento del comercio internacional y de la producción. Es decir, no al ritmo quizás que había venido creciendo en las décadas anteriores, pero sí continúa el crecimiento. Este es un periodo en el cual además tenemos que tener en cuenta que la revolución industrial se expande hacia otros países, como por ejemplo Rusia o Suecia, ¿no es cierto?, Italia. Bueno, los economistas lo que veían era una deflación de los precios, una depresión muy prolongada de los precios y de los beneficios de las empresas. Así que en la década de 1880 lo que percibían era que la rentabilidad de las empresas no daba para que éstas se mantuvieran. Y por el otro lado, la agricultura también tiene una caída muy importante de precios, que además se agrava con una serie de sequías y plagas que se dan en ese periodo. Bueno, ¿cuáles son las respuestas que se van a ir encontrando, ¿no es cierto?, para esta situación? Bueno,
en lo que respecta a la agricultura, lo más importante para resaltar es que hubo dos, digamos, respuestas fundamentalmente. Por un lado, la emigración, algo que aquellas unidades productivas que no eran viables económicamente, ahí los agricultores los campesinos tendieron a emigrar, que es justamente lo que caracteriza este periodo, es el periodo que conocemos como de la emigración masiva, ¿cierto? Donde muchísimos millones de europeos, sobre todo del campo, se trasladaron hacia los nuevos países, ¿no? A todos los países de las Américas, inclusive Australia, Nueva Zelanda. Y por el otro lado, una búsqueda para aquellas explotaciones que tenían alguna posibilidad de ser viables económicamente, a través del movimiento cooperativo. Se fundaron los minibancos, sociedades cooperativas para la compra de suministros, para la comercialización o para el procesamiento de algunos productos. Esos fueron los principales, digamos, las principales salidas a la crisis en la agricultura. En cambio, para el mundo de los negocios había otras cuestiones. La deflación, por supuesto, como decíamos antes, terminó con los beneficios, ¿no es cierto? Y los mercados no crecían en la medida que era necesario para poder, digamos, mejorar a través de una mayor cantidad de ventas. Así que, bueno, se buscó, digamos, algunos economistas, algunos gobiernos buscaron medidas de tipo monetaria, como dice Hobbes, monetarismo al revés, de insuflar metales preciosos para inflar los precios. Era un experimento que se hizo con la plata, ¿no es cierto? Bueno, muchos gobiernos además estuvieron dispuestos en este periodo a escuchar a los grupos digamos, industriales o de productores agropecuarios que pedían la protección, ¿no es cierto? Pedían una protección justamente de su producción, para evitar la competencia de los productos importados. Esto no fue generalizado, o sea, no fue en todos los rubros, pero sí hubo un proteccionismo, sobre todo en lo que eran los artículos de consumo. Bueno, Gran Bretaña en ese momento era el mayor exportador y por lo tanto su economía estaba basada en libre cambio y por lo tanto no era partidario del proteccionismo, junto a un pequeño grupo de países como Bélgica, Suiza, Dinamarca, ¿no es cierto?, los Países Bajos, porque justamente ellos tenían otras entradas que tenían que ver con la exportación de capitales y los servicios financieros que le proveían, digamos, una cantidad de recursos mucho más importante y por lo tanto en esos países, por ejemplo, podían, sobre todo en Inglaterra o en Gran Bretaña, se podían dar el lujo, digamos, de dejar morir la agricultura porque la mayoría de las inversiones estaban en la industria, en las finanzas y las rentas eran básicamente las rentas urbanas. Es decir, los terratenientes tenían inversiones urbanas de las que obtenían sus réditos. Para este periodo, digamos, había un núcleo fundamental del capitalismo, que eran Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, y lo que primaba era la división internacional del trabajo, es decir, que determinados países estaban produciendo algunos bienes o algunas materias primas que eran fundamentales. Y la situación se había desarrollado de modo tal que había una gran cantidad de países que se dedicaban a proveerle esos productos, esas materias primas a los países industrializados y a cambio recibían sus productos o sus bienes industriales o sus bienes manufacturados. Esto en este periodo justamente se fue, digamos, es lo que se conoce como la primera globalización, es decir, que toda esta situación se fue expandiendo a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Bueno, esto producía justamente una rivalidad entre los países que se va desde luego a trasuntar no solamente en el proteccionismo, sino también en el desarrollo del imperialismo, que va a ser otra de las salidas que se va a buscar para esta situación de crisis. Pero en el caso de las empresas, o de las industrias y las empresas, lo que vamos a encontrar es como respuesta a esta situación de crisis,
fue la concentración económica. ¿Qué era la concentración económica? Bueno, fundamentalmente era la agrupación de varias empresas dentro de lo que era conocido como trust, o sea, como trust en el caso norteamericano se le llamaban trust, o cártels en el caso alemán. Que esto eran agrupaciones de empresas que se ponían de acuerdo para, digamos, poner precios y cupos, ¿no es cierto?, a la producción, de manera tal de alguna manera, poder manejar el mercado y obtener mayores beneficios. La situación, digamos, en Alemania fue totalmente tolerada por el gobierno, la conformación de los cárteles o trust, pero en los Estados Unidos provocó una ley antitrust, la ley Sherman en 1890, porque se consideraba que se perjudicaba, digamos, a los consumidores. Entonces, esto se daba, digamos, como para proteger de alguna manera, aunque luego no fue cumplida, digamos, a rajatabla, por lo cual siempre los consumidores terminaban pagando el pato, digamos, de estas políticas. Y la concentración entonces de las empresas fue algo, digamos, que se dio además sobre todo en las grandes, digamos, en las grandes industrias, en las industrias pesadas, o en las industrias, por ejemplo, dependientes de los gobiernos, como podría ser la producción de armas, la producción de energía, petróleo, electricidad y alguna forma de transporte. Y por el lado de la gestión del trabajo, ¿no es cierto?, se produjo, o sea, lo que llamamos la racionalización empresarial, se dio lo que se llamó la gestión científica, que fue un experimento, ¿no es cierto?, que llevó adelante Taylor, que consistía, digamos, en hacer una serie de ajustes dentro de la planta para aumentar la productividad de hora hombre. O sea, a través de una serie de premios y castigos se incentivaba, digamos, a que los obreros tuvieran un desempeño mucho más alto en la producción. Y como les decía antes, la otra cuestión era el imperialismo, es decir, la expansión, digamos, de muchos países europeos hacia otras partes del globo para establecer colonias en las cuales se asentaban tanto personas como capitales y se tenía el dominio, digamos, sobre estos territorios y las personas que allí vivían. Pero a partir de mediados de la década de 1890, vuelve la prosperidad, ¿no es cierto? Las explicaciones que se han buscado a digamos, esta nueva etapa es que, bueno, lo que los contemporáneos trataron de explicar era que tenía que ver con digamos, el descubrimiento de las minas de oro en Sudáfrica. Los historiadores más bien se inclinan a hablar del declive de Gran Bretaña y el ascenso de Estados Unidos y Alemania, ¿no es cierto?, que ya en este momento sobre todo Alemania, empieza a transformarse, digamos, o a superar a Gran Bretaña, empieza la carrera por superar a Gran Bretaña en cuanto a las exportaciones. Pero lo más importante no es quién creció más, digamos, en el sentido de qué país creció más, sino que hubo una expansión global, en conjunto, ¿no es cierto? O sea que todos los países se expandieron económicamente, sobre todo los países desarrollados, industrializados, y a su vez incorporaron nuevos territorios, los cuales fueron integrados al mercado internacional, al mercado mundial. Así que esto es lo que, digamos, de alguna manera provocó, ¿no es cierto?, una mejoría, digamos, y un nuevo ciclo de auge según la explicación de Hobsbawm. Y bueno, en este momento también se verifica, digamos, una relación de intercambio, o sea, varía, la agricultura comienza un periodo en el cual hace que se produzca un aumento de los precios por distintos conflictos, o mejor dicho, problemas que había en la agricultura, y los precios comienzan a subir. Esto presionó los costos de la industria, pero todo lo que habían ganado en el periodo anterior con la deflación de precios, que había provocado, digamos, una mejora de los salarios reales, en este periodo los empresarios encontraron la manera de hacer que el aumento de los costos de producción
recayera sobre los obreros y no sobre las ganancias de la empresa, con lo cual fue un periodo además que estuvo caracterizado por una serie de conflictos de tipo social con explosiones, digamos, de violencia y estallido social. Lo que dice Hoban básicamente entonces es que este núcleo de países industriales o que estaban en proceso de industrializarse fueron la locomotora del crecimiento mundial. Incorporaron a una gran cantidad de consumidores nuevos y aumentaron la tasa de urbanización, con lo cual, de alguna manera, más allá de que los salarios estuvieran descendiendo, el aumento, ¿no es cierto?, de gente consumiendo provocó, digamos, colaboró en el proceso de mejora del ciclo. Además, bueno, este es el periodo en el cual aparecen una serie de nuevos sistemas de venta, por ejemplo, la venta a plazos, la publicidad, luego va a aparecer el cine, y además el otro tema que decíamos antes, la gran movilidad, ¿no es cierto?, de las personas que habían emigrado, con lo cual, a pesar de que habían emigrado, igual había un crecimiento poblacional en Europa, pero esto incorporaba una mayor cantidad de gente al consumo de productos industriales. Bueno, Europa, Estados Unidos y algunas de las economías que estaban en crecimiento representaban el 15% de la superficie del planeta, pero representaban el 40% de la población y el 80% del mercado mundial. O sea que estos países, ¿no es cierto?, no solo eran los mayores productores, sino que también eran los mayores consumidores. De hecho, la Marina Mercante Mundial, que había ido creciendo en el periodo anterior, en este periodo también siguió creciendo. ¿Cuáles son los rasgos más importantes de todo este periodo?, dice Hoban. Bueno, la economía mundial, ¿no es cierto?, tuvo una base geográfica más ampliada y más plural. Es decir, había muchas más economías nacionales en el concierto económico. Por ejemplo, Estados Unidos llegó a tener el 46% para 1913, el 46% de la economía mundial. Alemania el 23,5%, Gran Bretaña el 19,5% y Francia el 11%. Pero este pluralismo, esta es otra de las características, estaba de alguna manera enmascarado porque Gran Bretaña era la principal, digamos, destinataria de todos los servicios financieros y comerciales y navieros. Es decir, la balanza comercial de Gran Bretaña tenía un déficit porque eran más los productos que importaba que los que exportaba, pero lo compensaba con creces con todos los intereses que tenía, digamos, los intereses, los beneficios que recibía por las inversiones en el exterior. Por otro lado, otro de los puntos importantes es el tema de la revolución tecnológica, todos los cambios del teléfono, la telegrafía sin hilos, el fonógrafo, la bicicleta, que fue un medio de transporte fundamental en este periodo, luego el automóvil, y todas las mejoras en las tecnologías del vapor, del hierro, de la electricidad y la química. También, como decíamos antes, el surgimiento de los cambios en las empresas, o sea, las grandes empresas se consolidan, esto que decíamos antes de los cárteles, los trusts, la gestión científica que empieza con Taylor y luego más adelante lo tendremos llevado, digamos, a un nuevo estadio con Henry Ford. La transformación del mercado de los bienes de consumo, ¿no es cierto? Hay nuevos bienes que se consumen, por ejemplo, los bienes culturales, entonces tenemos ahí el cine, el aumento de la tirada de los diarios, ¿no es cierto? Y nuevas formas de comercialización, por otro de las cuestiones importantes. Luego tenemos el crecimiento del sector terciario, con todo lo que es los empleados administrativos, del comercio, y los funcionarios públicos que comienzan a ser cada vez más los que se dedican al ocio y a la diversión, ¿no es cierto?, que son cada vez más importantes. Y por último, otro de los rasgos que él nota es la convergencia entre economía y política. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que los gobiernos se veían de alguna manera forzados o empujados por sus grupos de votantes a defender ciertos intereses económicos de esos mismos grupos, ¿no es cierto? Por ejemplo, quienes votaban en los países que votaron por el proteccionismo o por
por la concentración económica o contra la concentración económica, por la concentración económica en Alemania y contra la concentración económica en los Estados Unidos. Y en esto, digamos, se vinculaba la competitividad económica con la expansión imperialista, aunque todavía, digamos, no tenían un peso tan importante en la economía nueva. Bueno, ahora vamos a seguir entonces con el próximo capítulo.